Ese plan está establecido, fue un mandato de la ley 285-04 en su artículo 151, y ese artículo estableció un conjunto de parámetros para determinar quién podía calificar dentro de la regularización. Cuando nosotros trabajamos la ley, decíamos que había que someter a la legalidad del Estado dominicano al extranjero ilegal y no a lo inverso, no que el Estado dominicano se sometiera a la ilegalidad del extranjero ilegal en el territorio. Entonces, con relación, se inscribieron 288,000 extranjeros en el plan. De esos 288,000, unos 260,000 fueron los que realmente se registraron para ser regularizados, porque hubo unos 20,000 y algo que no pudieron ni siquiera ser inscritos por la deficiencia de todo los requisitos que pedía la ley y el propio decreto. De esos 260,000, y cuando nosotros hubo un 3% que calificó supuestamente, digo supuestamente porque, y le voy a explicar por qué en breve, un 3%, 7,834 personas que calificaron para ser residentes. El otro 97% se regularizó o se registró como no residente. Cuando nosotros hicimos la indagación, el 56% de esas personas no depositaron ningún documento para ser regularizado, lo que quiere decir que no cumplió con el requisito de la ley ni cumplió con el requisito que establecía el decreto con relación a los requerimientos necesarios. Pero, además de eso, el plan establecía 3 ejes para que un extranjero pudiera calificar. El eje laboral, o sea, el arraigo laboral, el arraigo familia, que se tenía que tener como uno de los elementos, y el arraigo social. Por cualquiera de esos 3 elementos, por uno que calificara, bueno, pues entonces se podía regularizar. ¿Y cuál era el requisito para que dentro de ese nivel o de ese eje pudiera calificar por lo menos 2 documentos? O sea, además de los documentos de identidad, tenía que presentar 2 documentos de arraigo. Bueno, nosotros hicimos la indagación, la mayoría de las personas, todos sus documentos de identidad no calificaban, porque presentaron fotocopias y una gran cantidad de documentos con un borrador, o sea, que eran montajes. Con un mismo documento se inscribió muchas personas, le cambiaban el nombre y le ponían el otro nombre. Había un lugar donde se trabajaba eso. Todo eso está documentado. Eso está documentado. Entonces, con relación al arraigo, también se dieron situaciones así. Y nosotros inclusive pudimos detectar que hubo inclusive organismos internacionales que, alegando que estaban contribuyendo con la regularización, presentaron documentos que tenían falsificaciones. Y eso lo tenemos, todo eso está documentado. O sea, la presión de organismos internacionales en cierta medida influyó o condicionó algunas actitudes de las autoridades que estaban administrando eso. Y digo autoridades. ¿Qué puede hacer ahora, señor Rosario? Sí, entonces, sí, no, le estoy explicando para que... ustedes con relación a eso? No, entonces, porque entonces tenemos que caer en lo siguiente, y por eso estábamos caminando hacia explicar el papel de los organismos internacionales. Los organismos internacionales plantean que eso se rehabilite, esa documentación que se le dio a los extranjeros que se regularizaron. Pero nosotros no podemos regularizar, y ahí entonces actuamos. No podemos habilitar esa documentación donde hay un 56% que no presentó nada, donde hay unos ejes que no se cumplieron. Entonces, nosotros estábamos viendo la posibilidad de ver qué se podía hacer con eso. Bueno, no se puede hacer nada. Entonces se comienza a hablar ellos comienzan a plantear, y cuando digo ellos, los organismos internacionales, un nuevo plan de regularización. Pero tenemos lo siguiente, que yo siempre pongo como ejemplo. En el plan de regularización hubo empresas que plantearon que se les regularizara su personal. Y hablo de un sector que, ese solo sector sometió 13,500 trabajadores extranjeros a ser regularizados. Se le dio la documentación. Inmediatamente se le dotó de la documentación, 10,000 de esos 13,000 se fueron a otro sector. Sí, el bananero. ¿Pero qué puede hacer un haitiano? Pero déjeme decirle lo que ocurre, que es lo que llama la atención. Ese sector sustituye esos 10,000 con 10,000 ilegales más.
Entonces, nosotros no podemos seguir en ese círculo, regularizando permanentemente. Entonces, nosotros se reúne el Consejo Nacional de Migración y comienza a decir, bueno, pero ¿qué se puede hacer que no, en el marco de aplicación de la ley? Y que la aplicación de la ley, eso implique, pero que al mismo tiempo se pueda como resolver el problema de la demanda de trabajadores extranjeros en la República Dominicana. Bueno, pues nosotros tenemos un procedimiento que establece la ley de migración. La ley de migración establece, mira, tú tienes que hacer un contrato con un extranjero, porque eso es un elemento. ¿Por qué el contrato? El contrato evita que se reduzca la vulnerabilidad del extranjero en la República Dominicana y que tiene que hacer un contrato. ¿Qué otro? Básicamente. ¿Un contrato y qué más? No, además de lo, el contrato, además de lo que establece la ley de migración, tienen que tener documentación del país de origen, tienen que tener pasaporte. Ahí es que está el problema. Sigue. Entonces el contrato obliga. También voy a legalizar mi haitiana que tiene todo eso. Entonces el contrato, Perfecto. señores, reduce la vulnerabilidad, reduce la posibilidad del tráfico ilícito de inmigrantes. Y entonces nosotros trabajamos eso. Voy con todo eso. Pero hubo algo. En la medida que nosotros seguimos investigando, nosotros encontramos 476 asentamientos haitianos en la República Dominicana. Ilegales, 476 asentamientos. Pues evidentemente que había que proceder a incrementar las deportaciones, tal como dijo el presidente de la República. Y nosotros entonces, en base a eso, no podemos aceptar que se siga manejando la cosa en función de lo que plantean, por ejemplo, algunos organismos internacionales, de que en función de los derechos humanos nosotros nos quedemos sin una política migratoria de protección de la República Dominicana. ¿Cuántos se han deportado en los últimos 3 meses, por ejemplo? Si tiene... Bueno, la información que dio la Dirección General de Migración, que en los últimos 2 meses habían repatriado más de 60.000. Que puede parecer... Una eso buena fue, noticia. No, yo le voy a decir algo con todo el respeto, que eso es un disparate de parte de la Dirección de Migración. No hay posibilidad real de que en 3 meses ni en 2 meses se puedan repatriar 60.000 ilegales haitianos desde la República Dominicana. ¿Pero y por qué? el proceso que hay que realizar de acuerdo a la ley de migración, a la ley 285-04 y al reglamento 631-11. Eso no es verdad. Pero ¿y qué es lo que establece la ley sobre eso? Porque la ley lo que establece es que hay que repatriarlo. No, hay un procedimiento porque que la ley, lo dice el reglamento. Sí, pero mire, la ley la trabajé yo y la hice yo. Sí, y yo la conozco muy bien. No, la hizo el Congreso. No, pero está bien. Participó Pero está en bien, la yo elaboración. participé. Pero ¿cómo se puede decir que ellos no lo han hecho? ¿Hay alguna prueba en términos estadísticos que no lo han hecho? 60.000 no es cierto que se puede. No hay la logística. Pero hay otra data. Óigame, no, es que no hay la logística para hacer ese movimiento. No es verdad que en 2 meses se van a repatriar y se van a deportar, como usted quiera utilizar el término, 60.000 nacionales haitianos ilegales de la República Dominicana. A mí me gustaría preguntarle al viceministro, No es verdad. ¿cuál es el procedimiento al que hace alusión Nayib? ¿Y qué lógica? No, mire, en sentido general el procedimiento es que usted tiene que... Lo primero es que hay que evitar que se hable de repatriación masiva. Cuando se habla de repatriación masiva, la mayoría de las personas piensan que es masivo en términos matemáticos. Y lo de masivo es en términos migratorios. ¿Qué es lo que significa masivo? Que usted no puede venir a recoger un extranjero sin identificarlo. Usted tiene que identificarlo para poder hacer la depuración de quién no cuenta con no ha cumplido con los requerimientos de la ley y quién sí ha cumplido. Pero inmediatamente se hace eso, se comprueba que se hizo eso, no se le maltrata, no se violan los derechos humanos de ellos. La repatriación Es decir, que es mucho más expedito de lo que la gente pudiera pensar. Lo que pasa es que No está en el derecho internacional, por ejemplo, se habla de la necesidad de usted ser sometido a una autoridad competente. Pero es una autoridad competente desde el punto de vista judicial, inclusive desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista administrativo. Nuestra legislación lo que establece es la autoridad competente administrativa siempre y cuando respete los derechos humanos que establecen las normas internacionales. Exacto, y es más expedito ese proceso. Entonces, porque nosotros tampoco podríamos, que fue una posición que hubo aquí, cuando se estaba haciendo lo que tiene que ver con la ley, se planteaba de judicializar las repatriaciones. Y nosotros nos opusimos a la judicializar la repatriación, porque eso iba a tener Claro. como Ni uno iban a hacer. no íbamos a poder Una hacer iban a nada. Entonces, para nosotros evitar eso, lo que nosotros nos sustentamos ya en la parte administrativa desde el punto de vista de la competencia que tiene el Estado Dominicano para eso.
Y todavía se sigue planteando que uno trate de judicializar eso. Y eso no es posible. La ley no se puede modificar para hacer eso porque la República Dominicana, ahí sí es verdad que no tendríamos capacidad para repartir claro que sí. a nadie. Viceministro, yo quiero plantear el tema de la migración desde otra perspectiva y justamente es el objeto de este seminario. Sí. Y es el tema de que la migración haitiana básicamente se circunscribía en otras épocas al menester de los trabajos de construcción, posteriormente la parte agrícola, pero también ahora están ejerciendo la delincuencia. Sí. De hecho, en el sur del país hay varios reportes de estupro, violaciones, robo, asesinato, inclusive con ocultamiento por parte de comunidades haitianas como la que usted relató hace un momento, de los impetrantes que impiden el buen desempeño de la policía. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Interior y Policía para, de manera inteligente, combatir esta situación? Con el reto de lo que dice Khalil, de que es una población de la que no se tienen huellas, Nada. no tiene documentos. No hay data, no hay nada. Miren, eso es así como usted dice. La pregunta es prácticamente una afirmación que es verdad. Nosotros, en el marco de la seguridad ciudadana del distrito, nosotros hemos trabajado con todos los comunitarios del distrito. Hemos caminado todos los barrios porque entendemos que la seguridad ciudadana solamente es posible cuando la comunidad se integre conjuntamente con la policía. Y esa integración implica romper una barrera que históricamente ha existido entre la población y la policía. Sí. La policía, la población siempre desconfía de la policía. Y hemos tenido que dar cursos, sentarlo a todos, negociar con ellos, discutir, y eso se ha ido superando. Entonces, dentro de ese trabajo que nosotros hemos hecho en los barrios, nosotros palpamos que el problema era mucho más grave de lo que habíamos sospechado, porque los comunitarios están protestando. Los comunitarios dicen que hay bandas de haitianos en los barrios, que hay delincuentes extranjeros en los barrios, indocumentados. Bueno, pues yo le voy a decir lo que nosotros hicimos. En el marco de la seguridad ciudadana, ¿no? La policía se reunió. Usted tiene que comenzar a recoger a ilegales con todo el procedimiento, en coordinación con la Dirección General de Migración. Juntamos los oficiales de la policía y la Dirección General de Migración y comenzamos a actuar en el distrito. Correcto. Y en eso que estamos. Muy bien. Viceministro, dos en una. Primero, ¿tiene sentido fortalecer cualquier proceso de regulación cuando la frontera sigue siendo porosa? Cuando parecería que es sacar agua con cubeta de un barco que se está hundiendo, entrándole agua del mar. ¿Tiene sentido cualquier política de deportación cuando la frontera sigue siendo porosa y si sacamos 60.000 pudieran estar entrando la misma cantidad o hasta más? Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, en su conocimiento, que también conozco de su capacidad también de asesorar legislaciones, pudiera estarle faltando a la República Dominicana en su ordenamiento jurídico e institucional una ley como tienen otros ministerios que fortalezca las funciones de interior y policía, que en otros países quien dirige ese ministerio es el ministro, es el primer ministro, en el caso del ordenamiento jurídico francés, el ordenamiento jurídico de algunos países sudamericanos. El ministro de Interior es el ministro que despacha a diario, porque es el de lo interior con el presidente de la República, y quizás esa ley orgánica, no sé si ha faltado. ¿Cómo lo ve usted? 2 en 1. Mire, yo pienso que nosotros tenemos la estructura legislativa suficiente. El problema de aquí es institucional, de la República Dominicana. Nosotros tenemos funcionarios, un comportamiento político de genuflexión en todos los partidos, no de uno. Entonces, ese comportamiento político permite que cualquier organismo internacional venga y se siente e influya en ello. Y tutele. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, que se habla de la frontera, pero nosotros tenemos legislación. Ahora, los organismos internacionales, usted fácilmente lo va a encontrar en una institución pública trazando pautas. Y eso no se puede permitir en la República Dominicana por el beneficio de nuestra soberanía. Entonces, en la medida que nosotros, yo digo, por ejemplo, que se habla del muro físico, excelente, pero nosotros necesitamos un muro político, es una actitud política diferente. Así es. Es que nosotros, por ejemplo, yo estoy sentado aquí, defendiendo la República Dominicana. Somos todos dominicanos. Pero cuando viene a ver aparece un funcionario que dice que yo no debo hacer eso, un ejemplo, o un exfuncionario, porque es un problema que no responde, es un comportamiento que no responde a la institucionalidad de la República. Nosotros tenemos que dar una gran batalla por las instituciones del país. Si nosotros respetamos las instituciones, todo eso se resuelve. Deja de ser porosa la frontera, inmediatamente. Deja de ser poroso
o porosa una institución que tiene que administrar asuntos migratorios. Y le reitero, hay que dar una gran batalla por el muro político, el muro social y seguir fortaleciendo el muro jurídico. Señor Rosario, usted también tiene que ver con la convivencia comunitaria y la migración ilegal ha cambiado su patrón de relacionamiento en el espacio público. Vemos muchos haitianos con conflictos con ciudadanos de sus connacionales o con los dominicanos. ¿Cómo avanzar en una cultura de paz, en un relacionamiento más comunitario, cuando hay patrones culturales de los ciudadanos haitianos de relacionamiento, inclusive de conflicto? La conflictividad ellos la manejan de otra manera. ¿Usted ha notado eso? Y quiero ser como delicada, pero hemos visto peleas, machetazos, cosas que no se veían tanto, y mucho menos en el espacio público. Mire, déjeme decirle algo. Eso depende hay una parte que depende del estatus migratorio. Si una persona tiene su residencia, tiene el mismo derecho que cualquier dominicano. Entonces, en el relacionamiento, como dice usted, del espacio público, lo que tiene que cumplir con las normas o las leyes dominicanas. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado lo que hemos llamado normas comunitarias. Ajá, sí. Que las normas comunitarias no son más que acuerdos entre los comunitarios de cómo manejar el sector donde usted se desenvuelve. En ese sentido, por ejemplo, hemos hecho muchísimas reuniones. Y yo siempre he dicho que en un barrio, dentro del diagnóstico que hicimos, el problema era unos vecinos que decían que había un vecino que sacaba de un perro por la mañana y que ensuciaba la acera. Y eso podría generar todo un conflicto entre ellos. Eso podría generar una violencia, porque yo no sé si ustedes saben que entre el 2000 y el 2022 aquí ha habido 39.200 y algo de homicidios. 39.000. Wow. Casi 40.000 homicidios. Dentro de esos homicidios hay una parte que es por convivencia, sí, y otro por asunto de delito, o sea, por delito. Que por cierto, hay algo que hay que investigar, porque cuando usted estudia, por ejemplo, los gobiernos que ha habido desde el 2000 hasta ahora, los 2 primeros años siempre han sido un poco altos los homicidios. Sí. Por ejemplo, en 2004, 2005, ahí hubo 4.000 homicidios. Del 2008 al 2009, 4.000 homicidios. Luego, en el 12, 13, 4.000 homicidios. En la mitad, en el segundo periodo de ese gobierno, 3.700 homicidios. En este periodo, 2.000 y algo, 2.400 homicidios. Esos son los primeros 2 años, o sea, 20 y 21. Entonces a mí me llama la atención desde el punto de vista sociológico, ¿por qué eso tan alto? En los primeros 2 años, ¿qué le ocurre? Es que los cambios que se hacen en el gobierno desde el punto de vista de quienes administran la seguridad... No hay continuidad. Eso podría ser, tiene algún problema. Entonces... Dentro de las cosas que hay que hacer en la República Dominicana, dice, bueno, pero nosotros tenemos algo y es que hay una parte que es por convivencia, pero además de eso, si nosotros hacemos las normas comunitarias, las integramos en la práctica de la gente, en una especie de cultura ciudadana, eso puede reducir o puede impactar en la parte que tiene que ver con la convivencia, pero al mismo tiempo, si ellos se vinculan con la policía, también sirve para prevenir el delito. Sí. Le quería preguntar, viceministro, precisamente en ese sentido, porque recuerdo que hicimos a principio de esta gestión del ministro Chu Vázquez un programa especial parecido a este que tenemos hoy, y ahí ya se empezó a hablar de las normas comunitarias, que se iban a empezar unos planes para bajar los niveles de conflictividad. ¿Tienen ustedes ya datos que puedan demostrar que real efectivamente las políticas que han implementado en este sentido están dando resultados? ¿Se está llevando a nivel nacional? ¿Cuáles son esos sectores donde se ha implementado? Mire, nosotros iniciamos en el distrito y ahora se va a expandir lo que tiene que ver con la seguridad desde la perspectiva de las normas comunitarias. Comenzamos en el distrito y terminamos el sábado pasado en la clausura del Congreso, donde participaron más de 2.000 dirigentes comunitarios. El hecho de que los comunitarios se hayan integrado, y eso, ellos son testigos, se les puede preguntar, se les puede hacer encuesta, ellos entienden que eso ha contribuido
a frenar la dinámica del delito en el Distrito Nacional. Y digo frenar porque eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso es un trabajo. Y ellos se han integrado a ese trabajo, que es lo más importante. Ya los comunitarios se reúnen con la policía, y ustedes pueden ir, que casi todos los días que se reúnen en esos barrios. Es algo increíble. Eso es algo que está generando una nueva cultura en la República Dominicana. Los policías comparten con ellos, reciben las llamadas cuando le dicen que está ocurriendo tal cosa en el Distrito Nacional, porque lo hicimos incluso como un plan piloto. Entonces, eso comienza ahora a expandirse a otras, a las demás regiones de la República Dominicana, y está dando resultados. Pero lo que mejor pueden hablar de eso son ellos mismos, los comunitarios. Yo saludo, viceministro Rosado, lo que usted dice, porque como bien apuntó el presidente Abinader, estableció que la seguridad es responsabilidad del gobierno, pero es un compromiso de todos, Sí. de manera colectiva. En ese sentido, usted es responsable de la parte de la seguridad en el Distrito Nacional, sí. ¿correcto? Y se ha anunciado un plan muy interesante que apunta a poner pues parte final o a contribuir con la reducción de la delincuencia, que es el sistema integral de mando y control, con lo que es el plan de seguridad por cuadrantes en el polígono central del Distrito Nacional. ¿Pudiera usted ampliarnos un poco qué puede esperar la población, en qué consistirá y cuál será el impacto de este novedoso plan? Mire, eso es excelente. Eso es como la modalidad de la norma comunitaria, pero ya a nivel de la integración de la policía. O sea, lo que se busca es que en cada cuadrante esté el policía que los comunitarios conozcan, con el que tienen que tener comunicación, el policía que inmediatamente ocurre algo en ese cuadrante, el comunitario pueda ir a interactuar con él y él interactuar con el comunitario, no verlo como algo diferente. Porque es que la mentalidad de la República Dominicana tiene que cambiar en eso. Al policía no se le puede ver como el policía, sino que él además es un ciudadano. Y no cualquier ciudadano, un ciudadano a quien le pagan para que arriesgue la vida por lo comunitario o por la sociedad. Y los comunitarios tienen que ver el policía así, y el policía tiene que ver al comunitario como un soporte de su trabajo, porque tiene que haber una vinculación social. Por eso, inclusive anoche por Zoom, nosotros tuvimos una reunión con comunitarios del Polígono Central, porque como se va a iniciar ese proceso de comenzar a hacer eso por cuadrante, ellos tienen que participar, ellos tienen que involucrarse con la policía. Es que la sociedad dominicana, ese criterio que viene de muy lejos, inclusive desde cuando aquí habían grandes confrontaciones, hace muchos años, que se veía a la policía como enemigo de la población, eso hay que transformarlo. Ya tiene que haber un comportamiento ciudadano, donde todo el mundo aporte por el bienestar de todos, por la seguridad de todo el mundo. Entonces tenemos que trabajar para eso. Y en eso que nosotros estamos. A veces se puede pensar, bueno, eso es un trabajo largo. Bueno, pero es un trabajo largo. Hay que empezar. Pero hay que hacerlo. Por algún lado hay que empezar. Sí. Queremos agradecer la presencia en este gobierno de la mañana, esta interesante participación de Juan Manuel Rosario, viceministro de Interior y Policía, y esencialmente manejando tanto el tema de inmigración y naturalización y por supuesto los temas relacionados a este seminario internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en República Dominicana y América Latina. Gracias, viceministro. Gracias a ustedes por invitarme. Y seguimos con más en este gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo.